Hola Hola, ¿cómo Fran, estás? ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola a todos. Hola, Hola. Bienvenida a este apapacho literario. Qué gusto y qué placer que hayas aceptado la invitación y puedas acompañarnos hoy en el cierre de lectura de tu libro Gracias El buzón de las impuras. a ustedes. Gracias por la invitación. Feliz de conversar con ustedes. Muchísimas gracias por el interés de querer conversar conmigo. No, no, no. Gracias a ti por escribir este libro que la verdad nos encantó. Así para entrar ya de lleno y así voy a dar una breve reseña sobre ti para ya entrar con el tema del libro, ¿no? Bueno, Francisca Solar, autora bestseller, licenciada en comunicación social y periodista. Cuenta también con un máster en neurociencias aplicadas y con titulaciones en criminología y psicología forense. Es, además de activista por el fenómeno lectoescritor y docente, creadora del modelo animacéntrico de construcción narrativa, a partir del cual imparte talleres y forma a futuras generaciones de narradores. A los 22 años se convirtió en la chilena más joven en firmar un contrato de edición internacional y hasta la fecha ha publicado 17 libros para niños, jóvenes y adultos en 19 países y 5 idiomas. Pues ha sido una escritora muy prolífica, ¿no? Y tanto desde literatura infantil, juvenil, como hasta tu más reciente, que es El buzón de las impuras. ¿No? Ajá. Qué librazo, Yo, Fran, la verdad, ¿eh? Qué librazo. Ya habíamos escuchado gracias. de que estaba muy bueno el libro, pero la verdad es que hasta que uno lo lee, nos damos cuenta de todas esas reseñas y todo eso que te dan muy buenas puntuaciones y crítica, este, con muy buen puntaje, ¿no? Entonces, Sí, para empezar, no ha sé qué nos sido puedas tú increíble. decir un poquito de tu libro. Eh, sí, bueno, ha sido increíble. El libro lleva 10 meses ya. A la venta, al menos en Chile. En Chile se publica por primera vez en Chile a principios de junio y después mediados de junio ya sale en España y corríjanme ustedes, pero creo que en México llegó como en octubre, septiembre, octubre, por ahí, Sí, el año pasado. Ujú. ¿no? Y de ahí, bueno, Argentina, etcétera. Ya están en 8 países ya. Y él ha sido una ola, no, ¿qué ola? Un tsunami que no vi venir de ninguna manera. Sabía que era una novela a la que le podía ir bien, por supuesto, porque yo ya tengo una base lectora, entonces dije, por supuesto que este es un libro que perfectamente le puede, comercialmente digo, ¿no? Le puede Claro. ir bien comercialmente y que puede tener buenas reseñas, pero lo que estoy viviendo ahora no solo a nivel nacional, chileno, sino que a nivel internacional, jamás lo vi venir. Nunca pensé que El Buzón fuese una historia que resonara en tanta gente. Decía en otro club de lectura que eh, cuando uno le apasiona mucho un tema como autor, siempre uno tiene como la duda o la reticencia de si efectivamente tu público le va a importar tanto este tema como te importa a ti, porque no hay ninguna obligación, por cierto, ¿no? Y en este tema en particular, que es una tragedia que pasó hace tanto, tanto, tanto tiempo, uno diría, bueno, tenemos cosas más importantes de las que preocuparnos en este minuto en el planeta. ¿A quién le puede importar algo que pasó hace 160 años y no solo porque pasó hace mucho tiempo, sino además porque hoy día uno diría, bueno, ¿y qué podríamos hacer hoy día al respecto? ¿No? Entonces, ¿a quién le podría importar? Y que bueno, a mí me importa mucho, obviamente, a mí me importa mucho que esta historia se conozca, me importa mucho cambiar el relato, eh, entendiendo que el relato me parecía tremendamente, el relato oficial sobre el incendio de la compañía me parecía tremendamente injusto y misógeno, ¿no? Y que había que cambiarlo. Entonces, claro, para mí era una causa muy justa, pero nunca jamás pensé que tanta gente se iba a sentir conmovido con el tema, que le iba a importar esta causa y sobre todo esta es una novela que su éxito, yo al menos lo veo, lo otorgo a el boca a boca, a la recomendación genuina entre personas. Esta es una novela que aunque no lo crean, ha tenido re poco marketing oficial. Ha tenido, por supuesto, ¿sí? Por supuesto que hemos hecho cosas oficiales, ¿no? Institucionales, si se quiere, ¿no? A través de Urano, mi editorial y etcétera. Por supuesto que sí.
Ha habido, qué sé yo, no sé, post pagado en Instagram, claro que sí, pero en la totalidad de todas las actividades que se han hecho, de todo el ruido que hay, sigue habiendo sobre la novela en todos lados, tanto en medios tradicionales como en medios digitales, no les miento, no es exageración decirles que el 90% de eso es absolutamente orgánico, espontáneo, genuino de las personas, genuino interés de los medios, genuino, o sea, es muy poco lo que nosotros hemos así como buscado la entrevista Mm. aquí o muy poco. Todo ha sido muy orgánico, muy ha fluido, el interés es absolutamente genuino de todos lados y de verdad eso yo no lo vi venir, nunca pensé que iba a ser así. Y, y lo que me tiene más contenta es, por supuesto, obviamente las reseñas que son espectaculares o el éxito comercial, digamos, lógico, por supuesto que sí, pero lo que me tiene más contenta es que el, estoy viendo un cambio de registro en tiempo real, que eso también lo comentaba en otro club de lectura. Eh, Cambiar un relato oficial, chicos, es muy difícil. Es muy difícil porque los relatos oficiales llevan generalmente décadas de décadas, si es que no siglos instalados, ¿no? Cuando hablo de relato oficial me refiero a esa única versión de un hecho histórico, ¿no? Sabiendo que los hechos históricos tienen múltiples versiones y visiones. Generalmente el relato oficial es una de esas visiones que se establece como canon, ¿no? Se establece como que esto es lo que ocurrió, ¿sí? Los relatos oficiales en cualquier país del mundo, en cualquier lugar, sobre cualquier hito histórico, es muy difícil de cambiar, demasiado difícil, porque están muy instalados, llevan demasiado tiempo muy instalados. Entonces, cambiarlos en el inconsciente colectivo es prácticamente imposible. Se puede, por supuesto, pero es muy difícil, ¿sí? Específicamente sobre el incendio de la compañía, es, a pesar de que es una tragedia tan horrorosa, es un hito tan grande, etcétera, por un montón de razones, muchísima gente en Chile, para qué decir fuera de Chile, pero y en Chile muchísima gente no tenía la menor idea sobre esto, no había escuchado jamás sobre el incendio de la compañía, ni que había muerto tanta gente, nada. Entonces, eso me facilitó a mí este gran objetivo muy difícil de lograr, que era cambiar el relato. Y eso es algo que yo estoy viendo hoy, insisto, en tiempo real, cómo se está cambiando el relato oficial en tiempo real, cómo hoy día hay más gente replicando un nuevo relato, una nueva visión sobre el hecho, en lugar de seguir repitiendo la antigua, la que ha estado instalada por 160 años. Es algo que estoy viendo, ¿no? Estoy palpando en el día a día y es extraordinario, porque, insisto, es demasiado difícil de lograr y ahí uno realmente se da cuenta del poder del arte de esto que parece tan grandilocuente, ¿no? Que es como cambiar el mundo. Puede ser que yo no esté cambiando el mundo, pero una novela que cambie un relato oficial es muy difícil. Y insisto, yo lo estoy viendo en tiempo real. Eso es muy extraordinario, muy extraordinario y es la forma que yo tengo, porque yo no soy parlamentaria, no soy presidente, no soy juez de ningún lado, no, hay un montón de cosas que yo no puedo hacer, hay ciertos poderes que yo no tengo. Eh, Mi único gran poder es contar historias y es a través de la novela que se está generando este cambio tan grande que es cambiar un relato histórico oficial, cambiar la visión de los hechos. eh, es realmente, de nuevo, vivir en tiempo real el poder del arte, el poder de la cultura, ¿no? De cómo el arte siempre no solo habla del momento presente, no solo habla del autor, sino además es capaz de moldear el tiempo presente también. ¿Sí? Y cualquier disciplina artística, y aquí obviamente no estoy hablando solamente de la literatura, es como para recordar, ¿no? Una vez más, el poder del arte y lo importante que es todas las disciplinas artísticas, todas las ejecuciones artísticas eh, en la forma en la que se moldea el mundo. Claro que sí. No, y pues muy merecido, que tu libro esté ahorita en los
mayores volúmenes de venta en Chile y en muchos países, ¿no? Aquí en México Ajá. está llegando muy fuerte y yo creo que cada vez te van a hablar más de club de lectura acá de México, que quieren tenerte, ¿no? Y leer tu libro. Y nada, Ustedes son me mi daría, sexto club de lectura. Mi mira, sexto club de lectura mexicano. No, con todo, extraordinario. vienes con todo. Buenísimo. Sí, Sí. no, y nada, me daría más gusto que de repente anuncies por ahí que ya vienes aquí a México, a Monterrey, sobre todo, que es donde radico, para Ojalá. poderte conocer en persona y que por ahí me firmes el libro, ¿no? Yo por lo pronto ya te Ojalá. estoy promoviendo ahí en ferias del libro para que te traigan, ojalá, Eso. la se logre. Nada, me daría más gusto Invítenme, invítenme. que Estoy tenerte haciendo y... mis Ajá. gestiones. Ojalá. Es difícil por temas técnicos, administrativos, es difícil, pero estoy ahí cruzando los dedos a ver si al menos estoy en Guadalajara a fin de año. Ojalá. Ojalá, No he ojalá. ido a Guadalajara, quiero ir, pero no, si vas a ver cómo le hago, pero yo me compro boleto de avión y allá voy, te Linda. encuentro. Ojalá, ojalá. Sí. Les contaré si es posible, si se concreta, les contaré. Sí, perfecto. Y bueno, regresando al libro, por ahí he escuchado y leído de cómo llegó a ti esta historia, ¿no? Y de cómo te Ajá, impactó el hecho de saber que ante esta tragedia de la compañía, de las hijas de María, se rescató un buzón. ajá. Es increíble que después de que todo se quemó, eso haya quedado intacto. Y que de Sí. ahí tú, o sea, empezaste vaya, a investigar más y de ahí nació esta novela. Una novela Ajá, ajá. en el año de 1863 en una sociedad chilena, donde la mujer era muy oprimida, donde una época donde en Estados Unidos estaba la guerra civil y manda diplomáticos a Chile, que después vemos en la novela cómo tienen una función muy importante y ayudan Así es. a salvar a muchas mujeres, ¿no? Ajá, así Entonces yo es. quiero que nos Sí. cuentes un poquito de cómo fue eso, encontrarte con esta historia, cómo la fuiste creando y también de los personajes, ¿no? De si todos son personajes reales, cómo fuiste hilvanando y si fuiste Ajá. escribiendo poco a poco o ya cuando empezaste ya tenías tú hasta el final hecho. Ajá. Ok, son varias preguntas. A ver, parto por la primera. A ver, muy resumidamente, el cuento es más largo, pero resumidamente, hace varios años eh, decidí empezar a escribir ficción histórica, que la verdad es que es un género que siempre me llamó muchísimo la atención. Yo soy el gran cliché del ratón de biblioteca. Me gusta muchísimo leer, mucho investigar, entonces me parecía que era un género que me podía quedar muy bien. Entonces estaba investigando para mi primera novela histórica, estoy hablando, esto fue el 2018, y que era de un tema muy, muy, muy concreto, pero al estar investigando sobre ese tema, me empecé a encontrar con mucha información específicamente sobre la historia de Chile, también historia universal, pero específicamente historia de Chile, me empecé a encontrar con muchas cosas de las que no tenía la menor idea. Y eso, nadie me contó que eso había ocurrido y ese personaje nunca lo había escuchado. Me empecé a encontrar con muchísima información muy atractiva, muy interesante desde el punto de vista histórico, pero que jamás lo había visto en el colegio o no había visto libros al respecto en las librerías y yo leo muchísimo historia y entonces me empezó a llamar mucho la atención la cantidad de información nueva para mí que estaba apareciendo y dije, ¿de dónde sale esto? Entonces detuve la investigación para esa novela en particular sobre el tema que estaba investigando, detuve la investigación y la amplié y dije, me interesa saber qué estaba pasando en Chile durante la era victoriana, ¿no? Que es la época que más me interesa a mí, que me parece muy, muy interesante, que es entre el 37, ¿no? y 1904, 1905, hasta comienzo del siglo XX. ¿Qué estaba pasando en Chile en la era victoriana? Hice una investigación súper amplia, a ver con qué me encuentro. Y me encontré con una cantidad de cosas. Sí, aquí realmente se ajusta mucho esa frase que dice que la realidad supera la ficción, tal cual cantidad de situaciones, personajes, etcétera, hitos varios, que dije, esto es demasiado interesante, ¿cómo es posible que de esto no se conozca? ¿Cómo es posible de que esto no haya más libros, etcétera? Bueno, y me hice una lista, tengo un listado, ¿no? de temas, situaciones, etcétera, eh, listos para ser evaluados
en lo que yo llamo el mérito literario. ¿Sí? Porque no necesariamente una situación o un hito histórico que pueda parecer interesante o entretenido, no necesariamente tiene mérito literario, es decir, es algo es algo de lo que yo pueda construir una historia, una novela, ¿sí? No necesariamente. Entonces, dentro de esta lista de temas posibles o de situaciones posibles estaba el incendio de la compañía. Entonces, cuando yo ya tenía tres novelas históricas ya escritas, ya publicadas, estoy lista para escoger, bueno, cuál va a ser mi siguiente novela, cuál es mi siguiente tema, tomo mi lista, ¿no? Y viendo la lista digo, uy, ¿verdad? Esto del incendio de la compañía. A ver, investiguemos un poquito sobre el incendio de la compañía para ver si tiene mérito literario, insisto, ¿sí? Que en el minuto en el que yo tomo la lista y digo, ah, el incendio de la compañía, todo lo que yo sabía del incendio de la compañía en ese minuto era que, ah, sí, se quemó una iglesia en el centro de Santiago, se quemó harta gente. No, no podría haberte dicho más. Yo era completamente ignorante sobre esto. Y yo suelo decir que yo no creo en las casualidades. El día que yo hago un barrido muy somero, muy trivial, literal, Google, incendio de la compañía, porque insisto, lo único que estaba haciendo era ver si este tema tenía mérito literario o no. No había empezado mi investigación todavía. Googleo incendio de la compañía, a ver qué me sale, a ver qué aparece. Para empezar para como evaluar el mérito literario y, insisto, yo no creo en las casualidades, lo primero que me lanza el algoritmo de Google ese día, el primer link, me lleva a las cartas entre el intendente de Santiago, Bascuñán Guerrero, peleando con la Raín Gandarillas por el buzón de las impuras. Es lo primero que supe sobre esto. Y leyendo esas cartas, son tres cartas que son más o menos largas, pero son tres cartas. Leyendo esas cartas me explotó el cerebro porque dije, ¿cómo es posible de que esto nadie haya escrito sobre esto? ¿Cómo es posible que nadie le haya interesado saber sobre esto? ¿Cómo es posible que estas, eh, esto no sea una película de Netflix? Porque es realmente muy extraordinario. Son esos momentos, insisto, que uno dice, esto supera la ficción completamente. ¿Cómo es posible que de un incendio tan violento, tan brutal, donde murió tanta gente, donde no quedó en pie nada, donde todo quedó en absolutamente cenizas, donde fue tan violento el fuego que los cuerpos ni siquiera pudieron ser reconocidos? O sea, todo se destruyó, todo, pero se salvó una caja con papeles. Si no tuviésemos evidencia histórica, yo te diría, es imposible, es mentira, no puede ser. Pero es cierto. ¿No? De nuevo, la realidad supera la ficción. Entonces dije, eso ya es suficientemente extraordinario como para contar una novela. Yo solo con eso ya estaba, dije, con esto hago una novela. Pero voy escarbando un poquito mediante estas cartas, esta pelea por carta pública. Y, por supuesto, lo que primero llama mi atención y también me explota la cabeza es cuando me entero de que está este buzón donde supuestamente las mujeres dejaban pecados. Resulta ser que ese buzón en particular, el del 8 de diciembre, de acuerdo a las palabras del mismo Larraín Gandarillas, que era un sacerdote muy importante de la época, es él es el que dice esto, son sus palabras, que las cartas del buzón del 8 de diciembre eran mujeres diciendo que el templo de la compañía era un foco de inmoralidad y corrupción. O sea, él mismo dice que lo que hay en el buzón del 8 de diciembre son denuncias. Y eso, ¿no? Como, ¿qué? En 1863 había mujeres denunciando abusos de algún tipo. Cuando en el 2025 ya es muy difícil denunciar porque sentimos que tenemos todo en contra, imagínense en 1863, un momento en el que las mujeres, no solo en Chile, esto es un tema, por cierto, latinoamericano, hispanoamericano, por cierto, mundial diría yo, iría más allá, pero por lo menos hispanoamericano, en 1863 es un momento donde las mujeres no tienen derecho a nada. Yo suelo decir que en 1863 las mujeres eran objetos sociales, ¿sí? No sujetos, ¿ya? El debate es muy amplio, pero aquí el concepto central es que para
poder denominarte sujeto, yo necesito reconocer tu autonomía. Eso te hace sujeto, el ser autónomo, ¿sí? Más cosas, ¿ah? El debate es más grande, pero principalmente tu autonomía. Y no estaba reconocida la autonomía de las mujeres en 1863, por lo tanto eran objetos sociales, igual que los niños. Entonces las mujeres tenían, no declaradamente en la ley, pero tácitamente en la ley, las mujeres eran propiedad, propiedad del padre o propiedad del marido después. ¿Sí? Y como no eran sujetos, no podían ser ciudadanas, no tenían derecho a la identidad, por supuesto no tenían derecho a votar, ni derecho a la educación secundaria, derecho a nada, ¿no? Ni a trabajar, ni a percibir sueldo, ni absolutamente nada. Entonces, en esa época, en ese contexto en que la mujer no tiene ningún valor fuera de las puertas de su casa, donde no tienen derecho a nada, donde ni siquiera están protegidas por ley como sujetos, como ciudadanos, etcétera, 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 tú me estás diciendo que hubo un grupo de mujeres que se atrevió a denunciar abusos con todo en contra. ¿Cómo es posible que no haya un museo alabando a todas estas mujeres? ¿Dónde están todas las calles con sus nombres? ¿Cómo es posible que para la marcha del 8M todos los años no estemos llevando pancartas con sus nombres, ¿no? O sea, como íconos feministas totales. ¿Cómo es posible que de esta historia no se sepa nada? Realmente me impactó muchísimo y sentí una responsabilidad muy grande de contar esta historia. No la historia del incendio, la historia de estas mujeres. ¿Quiénes eran estas mujeres que murieron en este incendio y que tuvieron un coraje completamente insólito para la época, tremendamente vanguardista para la época, de denunciar abusos eclesiásticos en un momento además donde, insisto, no solo en Chile, yo sé que esto es bastante transversal a Hispanoamérica, un momento en el que la Iglesia Católica tiene más poder que el Estado mismo, y créeme que tiene más poder que la República, ¿sí? Entonces, denunciar abusos eclesiásticos, cualquiera sea, era irte contra el poder más grande, ¿no? O sea, todo en contra, absolutamente en todo en contra, pero hubo mujeres que se atrevieron a hacer esto. Entonces dije, yo necesito tirar de ese hilo, ¿no? Esa madeja yo necesito desenredar. ¿Quiénes eran estas mujeres que además murieron, por lo tanto, no sabemos prácticamente nada de ellas? ¿Quiénes eran? ¿Qué era este grupo de las hijas de María? ¿Qué era este buzón famoso? ¿Para qué se usaba? ¿Quién lo inventó? ¿No? Esa fue la madeja que empecé a desenredar y claro, y me voy encontrando con un montón de atrocidades en el camino, me voy encontrando con que ahí en esa investigación es que me encuentro con que el relato oficial sobre el incendio de la compañía es que las mujeres murieron por su culpa, ¿no? El relato oficial es murieron más de 2.000 mujeres atrapadas en la iglesia de la compañía el 8 de diciembre de 1863. ¿Por qué? Por los vestidos. Sus vestidos eran muy grandes, eran muy pesados, no cabían por las puertas, no podían correr, entonces no las pudieron rescatar, no se pudieron salvar, entonces se murieron. Ese es el relato oficial por 160 años, 161 años. Las mujeres murieron por su culpa, la culpa estaba en la víctima. Y aquí esto también siempre lo digo, en varias charlas lo he dicho, que cada vez que haya un relato oficial sobre cualquier hecho histórico en cualquier lugar del mundo, cada vez que haya un relato oficial donde se ponga la culpa en la víctima, tenemos no solo el derecho, el deber de sospechar, el deber de dudar, porque puede ser, claro, por supuesto que puede ser, pero permíteme dudar, porque cuando se culpa a la víctima, se está protegiendo al victimario. Y aquí, en este caso en particular, del incendio de la compañía, supuestamente el incendio fue un accidente. ¿A quién hay que proteger? Tuve que hacerme esa pregunta y que esa pregunta dirigiera buena parte de mi investigación. ¿A quién se está protegiendo? Y es ahí que llego rápidamente. Y de verdad que llegué rápidamente. No fue necesario meses de investigación, nada. Toda la información estaba completamente a vista y paciencia a la luz. Esta es una información que estaba transversalmente en toda la prensa de la época. Yo me senté a leer un solo diario, un solo periódico y la información ya estaba ahí. O sea, no me costó nada encontrar esta información.
que es que efectivamente el incendio de la compañía, aunque el origen del fuego fue accidental, no hay duda de eso, o sea, fue una torpeza humana, ¿sí? O fue una serie de la consecuencia de una serie de negligencias, ¿de acuerdo? Pero aquí no hay dolo, me refiero, ¿no? O sea, no hubo una conspiración del clero para asesinar a estas mujeres, no, fue, el origen del incendio fue efectivamente accidental. Sin embargo, esta era una tragedia que incomodaba profundamente al arzobispado, porque había un elemento en la tragedia que sí era directamente comprometedor, y era esto de los jesuitas cerrando, obstaculizando voluntariamente la puerta de la sacristía para salvar los muebles de la sacristía mientras las mujeres se quemaban adentro. Eso, desde el punto de vista del 2025, al menos aquí en Chile, se considera cuasi delito de homicidio. ¿Sí? En la época, en 1863, eh, aunque se tenía toda la evidencia sobre esto, porque ni siquiera la iglesia misma lo desmiente, que esto es bien extraordinario, es bien insólito. Ni- no hay ningún momento en el que ni los conservadores ni los sacerdotes, nadie desmiente que esto ocurrió, sino que lo justifican. Cada vez que aparece en la prensa, lo justifican y dicen, bueno, pero es que los candelabros eran valiosos, po, había que rescatarlos. ¿Sí? A nosotros nos parece completamente, insisto, insólito, ¿no? Pero en la época, de nuevo, la contextualización histórica es súper importante. Básicamente el debate era, bueno, yo tenía que elegir entre salvar el objeto mujer o el objeto candelabro. Y preferí salvar el objeto candelabro o el objeto alfombras o el objeto sofá. Sin embargo, en 1863 ya el clima en Chile de tensión, de pugna entre los conservadores y liberales o entre los conservadores y anticlericales, ya la tensión ya era máxima. Ya estaban en una pelea en la que en la calle, de todos los días en los medios, esto de que necesitamos libertad de culto, no puede ser que la iglesia tenga tanto poder, eso era algo que ya estaba en la conversación diaria. Entonces, cuando ocurre lo del incendio y se sabe esto de la sacristía, la eh, ola liberal, ¿no? Progresista en Chile se toma esto con uñas y dientes y llena los diarios de insultos, de crítica muy dura contra el clero, contra los sacerdotes, contra el fanatismo religioso, contra obviamente los jesuitas, ¿no? Por cerrar la puerta, que no podía ser que dieran como argumento esto de que era más importante salvar muebles y no sé qué. Entonces él insisto, en todos los diarios de la época, en todos los periódicos de la época, se habló constantemente, hay muchas crónicas sobre la culpabilidad de los sacerdotes respecto al incendio, la culpabilidad y la responsabilidad, por supuesto, esto terrible que pasó con la sacristía, esto de que Ugarte, como tenía un ego desmedido, siempre cerraba las puertas por acústica y que esa era una de las razones por las que no se había podido hacer un rescate más fluido de las personas, etcétera. O sea, todo eso estaba en toda la prensa de la época. Mi único, así que mi único gran mérito en esto es que me senté a leer los periódicos. Eso, de 1863. Ese es mi gran mérito. Me hice el tiempo para estar 7 horas diarias leyendo los periódicos de 1863, que es algo muy bueno que tenemos en Chile, que la Biblioteca Nacional de Chile tiene un departamento muy grande, que es el departamento de periódicos, donde está el registro de todos los periódicos de toda la era republicana de Chile. Entonces tenemos el registro de todos los diarios de 1863. No están en papel, por supuesto, están en rollos de microfilm, hay que ponerlos en un escáner y todo eso, pero yo pude acceder a todo eso. Entonces, no me costó mucho, porque eso también me lo preguntan un montón, no me costó tanto recabar toda la información necesaria para poder escribir la novela, porque todo estaba ahí. ¿Sí?
sobre el incendio de la compañía se ha escrito muy poco, prácticamente no hay investigación contemporánea. Hay 3 o 4 libros con suerte, pero no hay mucho más, ¿sí? ¿Para qué decir ficción? Debe haber 2 libros con suerte, desde la ficción histórica sobre el incendio y nada más. O sea, hay muy poca fuente bibliográfica como tal. Para mí, mi gran fuente fue la prensa. De ahí saqué prácticamente todo e insisto, no necesité más, porque ahí estaba, la prensa se volcó con mucha fuerza a hacer crónicas minuto a minuto desde el 9 de diciembre en adelante. Entonces había muchísimo material, porque además este es un momento de muchísima libertad de prensa en Chile. Entonces solo en Santiago había 15 periódicos circulantes de todas las ideologías. Entonces, además, esta es una tragedia que se cubrió desde todos los frentes. Los conservadores, los moderados, los progresistas, los radicales, todos hablaron de esto. Entonces, todos los periódicos estaban haciendo crónicas sobre esto. Por eso también siempre cuento lo del New York Times. El incendio de la compañía en Santiago de Chile fue portada del New York Times. Y me dice, ¿qué le puede importar a los gringos lo que pasa en Santiago de Chile a miles de kilómetros? ¿Qué les puede importar? Bueno, por un lado habla de la magnitud del evento, ¿no? La magnitud de la tragedia, que fue algo que realmente fue tan grande y tan terrible que impactó literalmente a todo el mundo. Pero es ahí a través de la crónica del New York Times, porque el New York Times lo que hace es mandar 2 corresponsales especiales directamente a Santiago para cubrir el evento y para poder hacer la crónica tan detallada que hacen. Y es aquí donde yo me entero de la importancia de los gringos en Santiago. Digo, ¿por qué al New York Times le puede importar tanto esto? Bueno, es porque a la gente del New York Times no solo le llega la información de que iglesia que se quemó y se murió tanta gente y no sé qué, no solo le llega la información del hecho en sí, sino que además el New York Times se entera inmediatamente de que de los hombres rescatistas y de las pocas mujeres que se pudo rescatar, los héroes de la jornada, los héroes de la noche, fue la misión diplomática de Lincoln en Santiago. Entonces, con mayor razón, el New York Times dijo, esto es algo súper importante, nos atañe, es importante para nosotros, vamos a mandar 2 corresponsales especiales para cubrir esta noticia, ¿sí? Entonces, esto está, por si alguno de ustedes lee en inglés y quiere leerlo, el PDF de este artículo del New York Times, está el original, está en mi sitio, en fransolar.com, por si lo quieren descargar, ahí está descargable para que lo lean completo y todo y vean todos los titulares y todo eso. Entonces, es la portada completa, 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 es solo el incendio de la compañía, todos los titulares, y esto es un hito del New York Times. En la historia del New York Times, durante toda la guerra civil, nunca se habló de otra cosa que no fuese la guerra. Lógico, ¿no? Obvio. Estados Unidos está en plena guerra civil, por supuesto. ¿De qué voy a hablar en el periódico? De los muertos aquí, los muertos allá, la batalla no sé quién, y el general no sé cuánto, y el presidente Lincoln qué es lo que está haciendo, y lógico, ¿no? En plena guerra, de lo único que hablamos es de la guerra. Salvo este día específico de enero de 1864, donde toda la portada completa es una crónica detalladísima de 2 corresponsales especiales sobre el incendio de la compañía en Santiago de Chile. Por eso no me costó nada encontrar este PDF, el original del artículo original, es porque cuando yo me comuniqué con el New York Times, ellos tenían clarísimo, sí, obvio, el incendio de la compañía, por supuesto, aquí está. O sea, ellos lo tenían más claro que nosotros aquí en Chile. De hecho, también suelo contar que em, en la tumba del embajador Nelson, el embajador Nelson volvió a su ciudad natal eh, después de ser embajador en varios lugares, y qué sé yo, bueno, vuelve a Estados Unidos y vuelve a Indiana, y en su tumba dice, héroe del incendio de la compañía en Santiago de Chile en 1963, en Indiana. Está en mi bucket list, en mi checklist está ir a presentarle mi respeto a Indiana, al embajador Nelson. Porque me preguntaste, ¿no? ¿Quiénes son verdad, Sí, quiénes, claro. quiénes, quiénes son mentiras? Todas las personas que yo nombro de la misión diplomática de los estadounidenses son todos reales. Todos son nombres reales, sus roles reales, todos, 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 todos reales. Sacados, obviamente, insisto, de la prensa de la época. Además, sobre Nelson se escribió harto, porque era un diplomático muy atípico. Era un tipo que a todo el mundo le caía bien. Era un político como a la antigua.
con grandes valores éticos y todo el mundo lo quería mucho y era alguien que se interesaba mucho por el país donde estaba, entonces le encantaban las fiestas costumbristas chilenas y quería comer lo que comían los chilenos y genuinamente interesado, entonces la gente lo quería un montón. Entonces de Nelson se escribió harto, tampoco me costó mucho encontrar información sobre Nelson para nada. Y sobre su equipo, en el fondo, de cómo él elegía su equipo, cómo él era un gran amigo de Lincoln, y por eso es que Lincoln lo pone, ¿no? Con pinzas en Chile. Entonces, todos ellos son reales. Y las hijas de María, por supuesto, ¿sí? Todas las mujeres nombradas en la novela son todas reales. Están todas sacadas de tanto de las listas de fallecidas como de la prensa, ¿no? O sea, ¿cómo yo me entero de que Eulalia Pardo se salva por la puerta de la sacristía? Es porque aparece en la prensa. ¿Cómo yo me entero de que Gertrudis Sierra es una mujer que salva su vida sacándose el vestido, sacándose la crinolina? Es porque aparece en la prensa, ¿no? Específicamente, ¿no? Como una de las mujeres que salvó su vida sacándose la crinolina, Gertrudis Sierra, con nombre y apellido. Entonces yo la fui sacando así, dije, no, o sea, esta, por supuesto que esta mujer necesita aparecer en la novela, esta también, ¿sí? Y bueno, y por supuesto todas las fallecidas, ¿no? María Alicia Piermatei, ¿no? Que es una de las 7 mujeres que pueden ser reconocidas entre más de 2000. eh, Justamente aparece en la prensa tanto el episodio de su marido, ¿no? Completamente descontrolado, cuando el incendio ya estaba desatado, ¿no? Completamente descontrolado frente a la iglesia, tratando de arrojarse al fuego, ¿no? Y de cómo los otros hombres lo agarraron para que no se inmolara. Esa escena está en la prensa, entonces yo lo saqué de ahí, y también está esto están estos 2 episodios no muy terribles, uno de cómo la encuentran por su anillo de bodas, y esto de que encontraron a más de una mujer, no solo una, que había varias mujeres embarazadas en la misa y se encontraron a esas mujeres no se sabe efectivamente si, obviamente por el estrés, el pánico y por los golpes, ¿no? ¿Por qué? Pero que entraron en trabajo de parto y por lo tanto, y se encontró con sus hijos, ¿no? Con sus recién nacidos entre las piernas, ¿no? O sea, por lo terrible y lo espantoso que es esa imagen, en la prensa también está todo eso, ¿sí? Entonces, insisto que en este tema en particular, sobre el incendio de la compañía, eh, lo que hice fue hacer una novela de ficción documental, ¿sí? Es ficción histórica, por supuesto, ese es como el gran paraguas, pero como subgénero, El buzón de las impuras es ficción documental. Porque por varias razones. Una de las principales es porque esta es una tragedia que es tan extraordinaria, por muchas razones, que requirió muy poca ficción, porque la realidad supera ampliamente la ficción. Entonces era re poco lo que yo tenía que inventar o ponerle color, como decimos aquí en Chile, porque en verdad lo real ya superaba cualquier expectativa. Y segundo, es porque como esta historia, de esto se sabía muy poco. Sobre todo, nunca se había contado el incendio de la compañía desde el punto de vista de las víctimas. A mí me parecía que era mucho más importante transmitirles a través de la novela los aspectos cruciales del hecho real que ponerme a inventar, ¿sí? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, uno de los ejemplos que doy es que a mí me habría encantado, encantado, y lo pensé, lo sopesé, lo evalué, me habría encantado haberle dado a Ugarte una muerte tortuosa, dolorosa, cinematográfica, tragedia griega, o sea, A no todos nos crean que no lo hubiéramos querido. pensé, no crean que no lo pensé, que no lo evalué, no, había por ahí un programa gringo que se llamaba Mil y una formas de morir. Yo todas las vi en mi cabeza de cómo lo hago para hacer sufrir a Ugarte, ¿no? Sin embargo, para mí llegué a la conclusión, ¿no? Que para mí era mucho más importante contarles lo real, lo que de verdad pasó, a entregarles a darme un gustito literario. ¿Sí? Entonces, esta es una de las razones, por ejemplo, por la que el cierre del arco de Ugarte es tan anticlimático, ¿no? Bueno, ¿y qué pasó con Ugarte? Nada.
Ya, pero algo tiene que haber pasado. Lo tomaron preso, lo metieron a la cárcel. No. Dejó de hacer misa porque el tribunal eclesiástico. No. Bueno, ¿y qué pasó con Ordenado? Murió de viejo en su casa, su calentito en su cama, sin haber pagado un día de cárcel, sin jamás haberse hecho responsable, sin jamás haber pedido perdón a nadie. Y en la impunidad total, no pasó absolutamente nada. Era para mí muchísimo más importante que ustedes supieran eso a, insisto, entregarles una gran escena literaria que satisfaciera, ¿no? la experiencia de lectura. Créanme que me habría encantado, desde el punto, yo soy novelista, desde el punto de vista de ficción me habría encantado, pero para mí era mucho más importante que supieran la verdad, que Sí, aquí no hubo justicia, que este personaje pasó toda su vida en la mayor impunidad y que esta es una de las razones, vuelvo a lo del inicio, esta es una de las razones por las que el relato oficial es como es. Los relatos oficiales siempre, siempre, siempre están escogidos a dedo. ¿Sí? Los relatos, recuerden que los relatos históricos nunca son neutrales, eso no existe. Siempre son subjetivos, siempre son una visión de las cosas, ¿no? Que, insisto, se establece como canon. ¿Sí? Entonces, generalmente los relatos oficiales están instaurados por el grupo de poder del momento, cualquiera sea. ¿Sí? En ese momento, el grupo de poder era la Iglesia Católica. Y a la Iglesia le interesaba omitir, silenciar, esconder cualquier responsabilidad que tuviese el clero respecto al incendio y relevar artificialmente, exageradamente, otros componentes de la tragedia para poder esconder los otros. Entonces, yo siempre digo, cada vez que alguien dice aquí en Chile que las mujeres de la compañía murieron por su culpa, murieron por los vestidos, no necesariamente está mintiendo. Ojo, ¿sí? La forma más eficiente de instalar un relato tergiversado es que sea una media verdad. Si es una absoluta mentira, se va a caer muy rápido. Yo necesito que sea una verdad a medias. Así se instala, ¿sí? Entonces, que las mujeres murieron por sus vestidos no es necesariamente mentira, porque los vestidos sí fue un factor, ¿sí? O sea, ¿cómo lo sabemos? ¿Cómo nos consta? Es porque hay mujeres como Gertrudis Sierra que se salvaron sacándose el vestido. Por lo tanto, nos consta que podrían haberse salvado más mujeres si más mujeres hubiesen sacado el vestido. O sea, los vestidos eran un obstáculo, no hay duda de eso, no hay ninguna duda. Por lo tanto, no es mentira decir que los vestidos fue un factor en el número de muertes, ¿sí? Sin embargo, no es ni el único factor ni el principal, ni por lejos. Lo que hace este grupo de poder es decir, bueno, en esta tragedia, ¿cuántos factores hay? Cuatro, cinco, perfecto. Le voy a dar más relevancia a esta, voy a exagerar, intensificar estos dos para que estos de acá se hundan en el olvido y nadie se acuerde. ¿Sí? Entonces, me pasó hace muy poquito, hace una charla hace muy poco, hace un par de días atrás. Estaba contando, lo mismo que les estoy contando ahora, estaba mostrando recortes de prensa, etcétera. Termina la charla y levanta la mano una persona que generalmente este tipo de comentarios que me ha pasado muy poquito, pero me han ocurrido, casi siempre son de hombres, ¿no? Que me perdone Cristiana aquí que está presente, pero generalmente son hombres los que salen con, sí, estoy haciendo el cálculo en mi cabeza y no sé si había más de 2000 mujeres ahí adentro de la iglesia. Yo creo que se murieron menos, yo creo que están exagerando, le están poniendo color, porque no, yo creo que no, ¿no? Un gran historiador que ya hizo una gran investigación, ¿no? No, yo creo que no. Yo creo que yo creo, me dice a mí, ¿no? Yo creo que tú le pones mucha fe en la prensa siempre miente, entonces yo creo que exageraron y es mentira, ¿no? Y claro, y ahí una de las cosas que yo le digo es que él, la historia jamás es neutral, nunca. Toda la historia la conocemos a través de quienes la experimentan o quienes han investigado la experimentación de otros. Por lo tanto, no hay forma de acercarse a la historia de forma objetiva, eso no existe.
siempre va a ser subjetivo, porque siempre va a ser a través de la experiencia humana, y la experiencia humana es subjetiva, ¿sí? Entonces, obviamente, es esperable que los relatos, incluso los oficiales, sean tremendamente subjetivos y por lo tanto tremendamente debatibles. Por eso les digo que esto pasa con todos los sitios históricos, en todo el mundo, en cualquier lugar, sobre cualquier cosa, se puede contar de muchas formas diferentes. Eh, mi, mi problema o mi tema con este hito histórico en particular es que el relato oficial era tremendamente ofensivo e injusto, porque se estaba culpando a las víctimas de su propia muerte. Y eso requería justicia. Esto no es de que no tengo idea, de que el hecho era una silla azul y alguien dijo que le gustan las sillas azules y otra persona dijo, no, es que a mí odio las sillas azules. No tiene que ver con un tema ni de gustos, ni de estética, ni esto era realmente un tema muy grave, que era por 160 años se culpó a las víctimas, cuando este tema era bastante más complejo, había muchas otras cosas jugando, había harta información que la mayoría de la gente no sabía y que solo teniendo toda la información, entendiendo integralmente la tragedia, uno podía llegar a la conclusión de que no, las mujeres no se murieron por su culpa. Aquí, y esto también, este ejercicio siempre lo digo porque es muy decidor, si dentro de la iglesia hubiese habido 2000 hombres, se habrían muerto igual. Uno, porque aquí el obstáculo más importante para el rescate, para que las personas salieran de la iglesia, es que las puertas se abrían hacia adentro. Esto es por lejos lo más importante. Las puertas se abrían solo hacia adentro, bisagras simples. Es desde el incendio de la compañía que en Chile se instauró una normativa en la que todos los espacios de muchísima gente o mucho flujo de personas tienen que tener puertas con bisagras dobles, la puerta batiente, que se abra para adentro y para afuera. Esa es una normativa que surge después del incendio de la compañía. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta del peligro espantoso que es que en momentos de eventos de gran masividad, los accesos sean puertas que se abren solo hacia adentro. Traten de imaginar en un momento de pánico absoluto colectivo, ¿no? La estampida humana empujando unas puertas que se abren solo hacia adentro, una estampida humana empujándose afuera. No hay forma. Todos los accesos, todas las puertas se iban a bloquear exactamente igual, con o sin crinolinas. Así es. Solo con este dato, tengo muchos otros datos Sí, que contarles, pero solo con ese ya podemos tener evidencia muy concreta de que el relato de que las mujeres se murieron por su culpa es absolutamente exagerado, tergiversado y sin duda tremendamente injusto, y eso es lo que había que cambiar. claro. No, y la importancia de tu libro porque le estás dando voz a todas esas mujeres y estás cambiando la narrativa de ese hecho, ¿no? Ajá, O sea, después de tantos eso, años, esa por lo es menos la ya a idea. partir de tu libro, yo creo ya no se va a volver a contar igual esa tragedia, ¿no? Es mi Entonces, idea, por eso te decía que estoy viviendo el cambio de relato en tiempo real. sí, Porque ahora estoy viendo, no sé, esta es una novela que ha terminado siendo muy transversal. Entonces, es una novela que se ha leído mucho por profesores de historia, por ejemplo. Entonces, mucho profesor de historia ha tomado la novela y la ha puesto para lectura para sus alumnos. Entonces, me está pasando de tener reviews de niñas de 14 años, 15 años, 16 años, diciéndome, no, jamás había escuchado sobre esto, que sé yo, bla, bla, bla. Y esa es una generación que va a empezar a decir, las mujeres de la compañía se murieron porque las puertas se abrían solo hacia adentro, porque los jesuitas cerraron la puerta de la sacristía, porque las puertas estaban cerradas por acústica, porque había un hacinamiento espantoso adentro y muchísima más gente de la que realmente cabía bien, ¿no? Dentro de la iglesia, pero el arzobispado necesitaba que se viera mucha gente, ¿no? El fervor religioso era muy importante para el arzobispado en ese momento. Es una de las cosas que les cuento en la novela, porque justamente por esto que les digo que el clima estaba muy enrarecido, el clima social estaba muy enrarecido porque ya la pelea contra la iglesia ya era muy latente. eh, la iglesia necesitaba demostrar que todavía seguía teniendo mucho poder.
Y una de las formas en que lo demostraba era en la masividad de sus celebraciones. Entonces, mientras más gente hubiese en las calles y mientras más llenas las iglesias y qué sé yo, con mayor razón puedo decir que la Biblia es más importante que la Constitución. ¿Sí? Entonces, dentro de la iglesia de la compañía, eh, de forma cómoda, por así decirlo, no cabían más de 2.000 personas, jamás. Pero sí había más de 2.000 para ese misa en particular, porque la gente entró como fuera había que entrar, ¿no? ¿No? Estaban todos así apretados, como fuera había que entrar, como fuera había que estar ahí, y el mismo arzobispado avivó mucho eso. Llenen las iglesias a tope y empujen para entrar, ¿no? Porque necesito que se vea mucha gente. Eso es parte de necesito, son muchas cosas, pero es parte de las negligencias que tienen, que ponen al arzobispado directamente en la responsabilidad. Por eso es que esta es un hecho que complicaba muchísimo a la iglesia en Chile, que se trató de tapar muchísimo, les resultó por 160 años, y hoy día los está volviendo a complicar, gracias a mí. Sí, Que vengan de a 10. sí, sí, sí. ¿Qué te parece si hacemos una pequeña pausa nada más para tomarnos la fotito con tu libro y ahorita para Ay, pero pasar a claro, preguntas, ¿no? Y sí, por aprovechando supuesto, ya. pregunta, sí. Yo hablo muchísimo, tienen que interrumpirme, por favor, porque tengo demasiada información en la cabeza. Entonces podría seguir hablando 4 horas. Por favor, interrúmpeme. No tengo el libro cerca, pero tengo esto. Ok, perfecto. Sirve. Entonces, Ahí. a ver, ¿quién más falta? Marisol, Graciela. Ahí va. Listo. Ahí está. Bueno, muy bien. Sí, por favor, Entonces, pregúntenme. Por favor, interrúmpame y pregúntenme, por favor. sí, bueno, chicos, pues no sé, a ver, ¿quién quiere levantando manitas? ¿Quién tiene pregunta para Fran, para ir pues avanzando con eso? A ver, no vi quién levantó primero, pero está María Agostina Britos. Si quieres es María Agostina y después Camila. Creo que Cami estaba primero. Ah, Cami. Entonces, Cami. Hola, bueno, Fran, un gusto poder volver a verte. Te he visto en algunas firmas y Gracias, Cami. sí, con respecto al libro, una de las tantas cosas que me impresionó, porque son bastantes, es cómo se le dice a la mujer que todo lo que ella hace está mal, mal en el sentido, está mal comer un poquito más de pan, está mal quedarte dormida en la misa, está mal no querer ir a misa. Eso me impresiona bastante, que todo está mal, que todo es pecado, por así decirlo, y Ujú. me impresiona mucho el buzón, cuando lee las cartas, el qué cosas se consideran que están malas y que Ajá. yo necesito una penitencia para eso. De hecho, eso me sorprendió mucho y para mí era de no creer. Y yo tengo una pregunta ahí. ¿Tú tuviste acceso al buzón, a las cartas? ¿Las cartas eran de ese estilo? Sí, súper buena pregunta porque, claro, no todo el mundo lo sabe. A ver, en lo estrictamente histórico, en cuanto a lo que tenemos evidencia, no, no se sabe, nadie sabe el paradero del buzón. ¿Qué es lo que pasó con el buzón? Nadie lo sabe. ¿De qué tenemos evidencia? De que efectivamente el buzón se recuperó intacto, lo recuperó el personal de la intendencia, la policía, ¿cierto? Se requisa como parte de la investigación y que queda en poder del intendente de Francisco Vascoñán Guerrero, que él es la única persona que tuvo acceso a todas las cartas, o sea, él Las lee el cartas. contenido de todas las cartas del buzón, pero supuestamente, insisto, hasta aquí tenemos, la evidencia que tenemos nos dice esto, que es que él es la única persona que tuvo acceso a las cartas del buzón y que él se encargó muy bien de no dejar rastro del buzón, ni de las cartas ni del buzón. Nadie sabe, no hay un solo documento, no hay una bitácora, no hay nada. No existe información sobre el buzón desde ahí en adelante. Wow. ¿Sí? Oh, Entonces, increíble, en increíble. evidencia histórica, insisto, en evidencia, eso es lo único que sabemos, no sabemos más. Nadie sabe qué pasó con el buzón después de eso. Entonces, como el contenido del buzón jamás se reveló, ¿no? Porque Francisco se negó rotundamente a revelar el contenido Ujú. de esas cartas y la identidad de esas mujeres.
como nunca tuvimos acceso al contenido, no sabemos qué es lo que había, es decir, nunca vamos a saber qué tipo de abusos estaban escritos ahí en el buzón del 8, etcétera. Lo que yo tuve que Claro, hacer es, a través de la investigación, crear ficción especulativa. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿cómo, cómo yo respaldo eh, las las cartas que yo les muestro en la novela, ¿no? O sea, los pecados, por ejemplo, ¿no? Los pecados que escribían claro, las lo que mujeres era en el considerado buzón. pecado, sí. Exacto, claro. Entonces, ¿cómo yo hago que eso sea verosímil? ¿No? Obvio, ya. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Con dolor de estómago, pero fui a leer la revista católica, todos los issues de la revista católica de 1873. Oh, Porque por supuesto que la iglesia tenía su propio medio, no les digo, había mucha libertad de prensa, entonces la iglesia tenía su propia revista, que era la revista católica. ¿Sí? Y en la revista católica se hacían básicamente dos cosas. Eh, por un lado, se transcribían, ¿no? Literal, varias de las homilías más importantes. Recuerde que había misa por lo menos 3 veces a la semana, ¿no? Y sobre todo la del mm, domingo era muy importante, entonces lo que hacía la revista católica era transcribir las homilías. La de la catedral y la de la compañía y la de las iglesias más importantes, de los curas más importantes y de las iglesias más importantes. Se transcribían las homilías porque recuerden que las homilías generalmente lo que hacían los sacerdotes eran darle instrucciones a la gente qué hacer, qué no hacer, qué pensar, qué hacer, ¿no? A eso se dedicaban los sacerdotes, ¿no? Eran el compás moral de la sociedad, por lo tanto, era el sacerdote en la homilía quien te decía que tenías que pensar, que tenías que sentir, cómo te tenías que vestir, etcétera, ¿sí? Entonces estaban las transcripciones de las homilías. Y además había ciertas como columnas editoriales, por así decirlo, escritas por los mismos sacerdotes, por supuesto, dando consejos, ¿no? O reflexiones de la vida, ¿no? De estos mismos sacerdotes, ¿ya? Y algo que era muy común en la revista católica es que estos consejos o estas como actitudes frente a la vida, estas reflexiones, generalmente iban hacia las mujeres. ya. Se hablaba en general, por supuesto, al feligrés en general y al chileno en general, pero cuando había que dar instrucciones muy precisas de cómo ser y cómo no ser, generalmente eran las mujeres, ¿no? Que no es algo, que no es nada nuevo, ¿cierto? Sabemos que la No, Iglesia Católica claro. como brazo armado del patriarcado, por supuesto que lo que le interesa es el control sobre las mujeres siempre. Entonces, había muchísimo control sobre las mujeres en la revista católica. Entonces, lo único que yo tuve que hacer, insisto, fue sentarme a leer la revista y empezar a copiar. ¿No? ¿Qué es lo que los sacerdotes en 1863 decían que era pecado? Esto de, ¿no? Comer 3 veces al día, no, terrible pecado. Ok. Claro, No, no, no esto, quedar esto de embarazada, no poder tener hijos, repetir me el dio mucha vestido y no pena. sé qué. Por ejemplo, la infertilidad. ¿Sí? Sí, Este es un momento en el que la infertilidad solo es responsabilidad femenina. No existía ni, ni en asomo alguien que se preguntase siquiera, uy, ¿y puede ser un hombre infértil? No, eso no existía. claro. Si una mujer no tenía hijos, era única y exclusiva responsabilidad de esa mujer. No había más. ¿Sí? Entonces, además recuerden que en 1863, la década de 1860, todavía es una época un poco bisagra, por así decirlo, entre eh, culpar a todo de la divinidad y empezar a entender la ciencia. ¿Sí? Todavía estamos como en la sociedad, todavía estaba en esa transición de dejar de creer que las enfermedades son castigo de Dios y empezar a entender que las enfermedades están causadas por, ¿no? bichos o lo que sea, ¿sí? O sea, Claro estamos que hice todavía algo en ese, malo. todavía estamos en esa transición, ¿sí? Entonces todavía en la década del 60 muchísima gente le atribuye todo lo malo o cualquier cosa mala lo atribuye a castigo de Dios, castigo Mm, por pecar o no o algo divino, ¿sí? Entonces, la infertilidad, ¿sí? Todavía muy fuertemente estaba atribuida a castigo divino. Una mujer que no puede parir o que no puede concebir es una mujer que está siendo castigada por Dios. claro, le Porque, daban penitencia a esas mujeres. ¿No? exacto, porque recuerda que a lo único que viniste a este mundo es a tener hijos. Tú no sirves Mm, para nada más, no tienes ningún otro rol, no puedes reclamar ningún otro espacio, no hay nada más que tú tengas que hacer, solamente tener hijos. Entonces, si tú
único rol dado por Dios mismo, que es tener hijos, no puedes hacerlo, es claramente porque eres una gran pecadora o porque hay un gran pecado en tu familia que vienes arrastrando o etcétera, ¿no? O sea, estaba mucho ese componente. Por eso es que él, yo necesitaba en el fondo que Fátima cargara con algo que era extremadamente mal visto socialmente, que tenía una carga emocional muy fuerte y que además era muy difícil de debatir. Sí, me dio mucha pena eso, me dio mucha pena que la miraran así por no poder tener hijos y no era culpa de ella ni siquiera. Pero como te digo, es muy representativo de la época, ¿sí? Y insisto, Sí. todos los pecados que yo les muestro en la novela, de las cartas, el tipo de abuso, etcétera, las penitencias tortuosas, todo eso está sacado de la revista católica y además específicamente sobre las penitencias tortuosas eh, durante el siglo XIX por distintas congregaciones también está súper estudiado. ¿Ya? No es, tampoco es algo que me Ya. saqué de la manga, la verdad es que es algo que Me sorprendió lamentablemente mucho. era súper común. Yo también siempre cuento la anécdota de que uno de los primeros clubes de lectura que tuve por esta novela, el año pasado, en junio del año pasado, fue un club bastante era bastante transversal, había gente como de todas las edades, bueno, y hay un momento en el que estamos conversando justamente esto de que, bueno, qué era verdad, qué es ficción, etcétera, estamos en esa conversación, y levanta la mano un señor como de unos 80 años, que pidió la palabra y dice, bueno, que le gustó mucho la novela, etcétera, bla, 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 y que cuando llegó a cierta escena, él ya sabía que eso era real, que eso había sido real. Y Oh, nosotros, ¿qué escena? La penitencia de Mercedita y mm, la tortura de Mercedes. Y nosotros nos quedamos así todo en silencio, hasta yo, y dije, y cómo sabe usted que eso fue que fue real? real. Y nos dijo, es que yo lo vi. Y nos cuenta que él fue seminarista jesuita en su juventud, que alcanzó a estar un año en el seminario porque le horrorizó, así que se fue. Pero en ese año que estuvo en el seminario, vio ese tipo de penitencias tortuosas y peores. Qué terrible. Entonces, es muy terrible, porque Sí. claro, uno sacando la cuenta dice, bueno, este señor, ¿cuándo estuvo en el seminario? Claro, harto más allá de Claro. 1853, digamos, o sea, esto no es algo que pasaba, no, es que siglo XIX. Olvídate la cantidad de mensajes que yo he recibido en todo este casi año completo de la novela, todos los mensajes que yo he recibido de personas que han participado en ciertos grupos religiosos e incluso mensajes de ex religiosas que me han dicho, Fran, eh, son súper reales todas las descripciones de todas las cosas que cuentas en la novela e incluso la realidad es peor. Oh, Escribió, por ejemplo, una ex religiosa de Schoenstatt, de los hermanos maristas, que ella era una religiosa que pertenecía a un grupo de hijas de María, bajo Schoenstatt. 12 años estuvo. Y me dijo, Fran, es tan grande mi trauma que yo todavía no he sido capaz de poder verbalizar todo lo que yo viví y sufrí dentro de ese grupo, los abusos que se sufrieron, pero que a través de la novela se sintió validada, sin- porque se vio a sí misma. Y heavy, se vio a sí misma 160 años antes, o sea, realmente decir, o sea, esto sigue pasando y peor hasta el qué día de hoy. terrible. Y que se habla muy poco. Se habla de todas maneras. Igual hay mucha más investigación sobre esto, por cierto. Hoy día ya podemos hablar mucho más abiertamente sobre los abusos eclesiásticos de todo tipo, ¿sí? Y en todos los lugares del mundo. Menos mal, ¿sí? Pero igual sigue siendo un tema muy tabú para mucha gente. Hay mucha gente muy, muy extremadamente católica, apostólica, romana, que no quiere hablar de esto, que no quiere saber de sacerdotes haciendo cosas cuestionables. Pero nos ayuda esto de que muchos casos reales, con buena evidencia, han salido a la luz y por lo tanto ya no se puede tapar el sol con un dedo. Y además estamos viviendo también hoy día un momento en el que la Iglesia Católica prácticamente en todos los países ya tiene muchísimo menos poder de la que tenía antes, por lo tanto, mi papá, por ejemplo, estaba muy aterrado de que me iban a venir a buscar a mi casa o que me iban a matar en la calle, básicamente. Claro, porque en la casa de mi papá la iglesia es una mafia, ¿no? Entonces, que en cualquier minuto iba a aparecer mi cuerpo acribillado en alguna esquina.
Yo no tengo ese miedo, digamos, yo no tengo ese susto, pero probablemente una novela como esta, publicada hace 20 años, 30 años, probablemente sí, ese autor podría haber tenido este miedo totalmente, sí. Te excomulgaba, Wow, casi, casi. es cierto. Sí, gracias. Gracias, muchas gracias. De nada. María, adelante. Hola, Fran, ¿cómo estás? Bueno, Hola. nada, ahí me encantó la novela, también he participado de otros clubes y la verdad siempre nada, me encanta todo lo que contás y siempre los sigo escuchando, sigo leyendo entrevistas y demás porque me parece fascinante todo el Ya me, análisis que ya uno me has hace. escuchado varias veces hablando sobre esto. Entrevistas como 20, así que creo que hasta mi novio también se sabe toda la historia ya, porque sigo escuchando. Y no te has cansado todavía de escuchar lo No me mismo. cansaba. No. Seguimos, Bueno, seguimos, gracias. sigo encontrando alguna entrevista por ahí, algún dato de color. Pero bueno, ahora como voy a aprovechar para preguntarte algo por ahí más, que genere un poco más de debate tal vez y no sea A algo ver, de lo que ya por ahí has contado. A mí me pareció muy interesante lo que contabas de que por ahí no es algo que actualmente tenga tanta importancia o relevancia, porque bueno, pasó hace muchísimos años y demás, ajá, pero yo creo que sí, de hecho, todo esto del control se ejercía sobre las mujeres y que lo ejercía en ese momento, el mecanismo de control era la iglesia. Está bien, sí, actualmente no es la iglesia específicamente de el acuerdo. mayor mecanismo de control, pero hay Ajá, muchos otros. Ahora, bueno, tenemos ultraderechas gobernando, tenemos, no sé, todo este fenómeno de las tradwives, me parece que todo ajá, eso es ajá. control. Sí, Y nada, quería preguntarte, vos también, ¿qué te parece que actualmente, si existiera ese buzón, qué contenido tendría, qué denuncias o qué tal vez, qué pecados las mujeres tendrían que de alguna manera querer expiar o querer exponer ante sus pares, porque creo que era ajá, un poco eso también. sí, Ellas querían saber si eran pecados, porque muchas veces empezaron a darse cuenta de que no lo eran, de que lo que ellas creían o que la sociedad les hacía creer no lo eran. Y cuando lo así es. exponían delante de sus pares, de otras mujeres, salían más libres, ¿no? De eso y se sentían mejor. ¿Qué Ajá, crees por ahí que sería algo más actual en cuanto a este contenido del buzón? ajá. Eh, Mira, es una súper buena pregunta porque efectivamente en 1863, como bien dices, el mayor grupo de control era la iglesia, ¿no? Sobre las mujeres, pero como buena institución patriarcal, también es muy importante para el patriarcado no solo que los hombres juzguen a las mujeres, sino que las mismas mujeres juzguen a las mujeres, ¿no? O sea, yo necesito como instrumento de control que las mujeres compitan entre sí. ¿No? Que ojalá se odien. Eso me sirve a mí patriarcado me sirve que no haya cooperación, que no haya sororidad, sino que haya competencia, ¿sí? Porque esa es la emulación de la energía masculina, ¿no? Los hombres compiten, las mujeres cooperan. No, yo no, a mí no me sirve que las mujeres cooperan, necesito que compitan, ¿no? Necesito que se juzguen. ¿Sí? Entonces, esto de hacer que el buzón fuese público, ¿no? Vamos a leer en voz alta el pecado, y yo, Padre Ugarte, voy a ser súper, súper generoso y voy a permitirles a ustedes, mujeres, que entre ustedes debatan qué castigo le vamos a dar a esta mujer. Era una forma de, ¿no? Transformarlas a ellas en verdugos, ¿no? Que se fueran unas contra otras, ¿sí? Y siento que es algo bastante efectivo y que lo podemos ver hasta el día de hoy, ¿no? Porque me preguntas cuál es el contenido como que habría hoy día o cómo funcionaría el buzón hoy día. Y creo que probablemente esta no es la única manera, por supuesto, pero creo que una de las formas en las que eso se refleja hoy día es como desde, aquí no voy a decir hombres, porque recuerden que el machismo no es solo de hombres ni el feminismo solo de mujeres, es personas en general, cualquier persona puede ser feminista, cualquier persona puede ser machista, desde sectores tremendamente conservadores, tradicionalistas, ¿no? La ultraderecha, como dices tú, que entonces aquí puede haber hombres y mujeres. Desde los sectores más conservadores, llevamos ya un rato en cómo se trata eh, de cómo poner en entredicho al feminismo. Entonces, ¿qué me sirve como herramienta de control? Estas mujeres que se me están escapando de las manos, estas mujeres educadas, estas mujeres con pensamiento crítico, estas mujeres que ya no se quieren casar, ¿cómo las vuelvo a controlar? Necesito controlarlas porque si no el patriarcado se me va a la mierda. ¿Cómo lo hago? Hago que las feministas se peleen entre sí. Entonces invento esto de tú eres más feminista que ella. Este feminismo es mejor que este. Si no eres
si no incorporas a las mujeres trans, entonces no eres verdaderamente feminista. Las verdaderas feministas eran las de antes, las que hacían, ¿no? Toda esta dicotomía de cuáles son las verdaderas feministas, las que no son tan feministas y tú eres más feminista que yo, de nuevo, competencia, ¿quiénes compiten? ¿Qué es la competencia? Energía masculina, patriarcado. Yo necesito que las mujeres se vuelquen unas contra otras, porque si cooperan, si se retroalimentan, si se toman de la mano para caminar, me destruyen el patriarcado. No puedo permitir eso. Necesito constantemente crear instancias para que se vuelquen unas contra otras. Yo desde afuera no puedo, no estoy pudiendo destruir el feminismo, necesito destruirlo desde adentro. Entonces tú eres más feminista que otra. Entonces está, por ejemplo, esto que hablabas de las tradwives. Está, por ejemplo, esto que no está entrando con tanta fuerza en Latinoamérica, pero sobre todo en Estados Unidos está muy fuerte. Esto de que las mujeres más conservadoras están diciendo esto de que las feministas me odian porque yo elijo quedarme en mi casa. Y yo cada vez que escucho eso quiero lanzarme al río más cercano, porque es como todo lo contrario a lo que es el feminismo, ¿no? O sea, es absolutamente todo lo contrario. O sea, yo como feminista voy a, soy capaz de morir por proteger tu derecho a quedarte en tu casa y criar a tus hijos. ¿Quieres tener 15 hijos? Maravilloso, yo me voy a asegurar de que tengas esa opción y que puedas vivirla desde la mayor libertad. Ese es el feminismo. Entonces, pero ¿a quién le interesa meter esta desinformación, esta fake news, ¿no? Esta tergiversación de la filosofía feminista? Le interesa a los grupos conservadores. ¿Para qué? Para decir, entonces, las feministas odian lo tradicional. No, no, no lo odio. Odio que me lo impongan. Odio la obligación de seguir lo tradicional. Eso es lo que odiamos, que me impongas cosas. Si yo quiero libremente, soy feminista. Una tradwife que me asegure, porque yo tengo la duda, por supuesto, pero la tradwife que me asegure de que eso es realmente lo que ella quiere y desea vivir, de aquí la aplaudo y digo, es tu derecho feminista, ¿no? El decidir eso con tu vida y yo voy a proteger tu opción. ¿Sí? Pero, de nuevo, recuerden que estamos viviendo además en un momento como sociedad donde en todos los temas, en todas las áreas, hay probablemente circulante, hay mucha más mentira que realidad, hay mucha más desinformación que información. Lamentablemente eso es algo que ya es parte de nuestro día a día y que se está haciendo cada vez más difícil pelear contra la desinformación. ¿Sí? Entonces, la cantidad de gente que habla de temas sin saber o que utiliza conceptos que en verdad no maneja, o que esto probablemente que lo han visto millones de veces en un montón de lados, esto de que machismo y feminismo son lo mismo, ¿no? No queremos ningún hijo, pero ¿cómo, no? Es gente que no ha abierto ni Wikipedia en su vida, ¿no? O sea, que realmente sabe muy poco, pero hoy día es tan fácil reproducir frases vacías, llegar y lanzar conceptos que uno no conoce, es demasiado fácil, ¿sí? Entonces, es muchísimo más fácil. Esto tiene un nombre, este es un síndrome de, se me olvidó, tiene un apellido raro, bueno, pero es esto de que hablan de que eh, instalar una noticia falsa te demora 15 segundos, desinstalarla te puede llevar toda la vida. ¿Sí? Recuerden, por ejemplo, que se daba el ejemplo esto de que las vacunas causan autismo. ¿Sí? Que esto es algo que lleva por lo menos 30 años dando vuelta. Todavía hay gente que lo cree, siendo que es, siendo que el tipo que instaló esa idea es un tipo al que le quitaron la licencia, ya no puede trabajar en ningún lado, se demostró que todos los papers, todo lo que había escrito, todo era falso, que falseó todos los estudios, que falseó los grupos de estudio. Todo era falso, todo era mentira, se desbancó, lo llevaron a juicio, le quitaron la licencia de medio, todo ha pasado más, si no me equivoco, fue en los 90, entonces por lo menos llevamos 30 años de aquello y todavía hay un montón de gente que lo repite como si nada, a pesar de que es algo que ya supuestamente ya se desbancó. Entonces, el luchar contra lo falso o la instalación de la información falsa es demasiado difícil, ¿sí? Es súper difícil, pero
incluso después de haber dicho todo esto, igualmente creo que es importante que, aunque sea difícil, aunque sepamos que a lo mejor hay ciertas cosas donde no lo vamos a lograr o ciertos temas donde no vamos a lograr instalar la verdad, igual siempre creo que es muy importante luchar por la verdad y seguir, ¿no? Repitiendo lo real. Entonces, eh, de ahí en el fondo que me parecía tan extraordinario esto que hicieron estas mujeres en 1863, que es decir, digamos lo que digamos, nadie nos va a creer. De alguna manera, y esto Francisco lo sabía muy bien, el intendente de Santiago, que creo yo que es una de las razones por las que él no quiso nunca revelar el contenido de las cartas, es porque él tenía clarísimo que sin importar lo que dijeran esas cartas, el arzobispado iba a lograr volcar eso contra ellas mismas, ¿no? Oye, pero la culpa la tienen las mismas mujeres, porque ¿qué es lo que habrán hecho? A lo mejor son ellas las pecadoras, son ellas las que tientan a los sacerdotes, o sea, la culpa la iban a recibir las mujeres sí o sí. Yo creo que Francisco lo sabía. Entonces, él, que es un poco también lo que cuento en la novela, ¿no? O sea, que no hay forma de ganar esto, menos en 1863. Entonces, por eso es que les digo que me pareció tan extraordinario que a pesar de saber eso, de que, eh, de que denunciar era algo muy difícil, que les creyeran era algo, o sea, era realmente una aguja en un pajar, uno en un millón, o sea, las posibilidades de que les creyeran, de realmente que algún sacerdote tuviese algún tipo em, de culpabilidad pública, etcétera, era algo que era muy difícil de lograr. Igualmente para ellas era más importante intentarlo, era más importante sacar la verdad a la luz, como fuese. Aunque no nos vayan a creer, aunque esto resulte en nada, pero sí, pero era más importante decirlo, verbalizarlo, sacarlo a la luz, ¿sí? Insisto, para mí el símil es lo mismo hoy día. Eh, yo muchas veces tengo ganas de tirar la toalla y digo, ¿por qué tengo que volver a explicar de nuevo que machismo y feminismo no es lo mío? No, no, uno parece como mamá, ¿no? Educando al tipo que no sabe googlear, ¿no? Eh, Dan ganas de tirarle un libro por la cabeza en vez de explicarle nada, ¿sí? Y sin embargo, siempre vuelvo es más importante dar la explicación, responder ese comentario. ¿Por qué? Porque puede ser que a la persona que le está respondiendo no le importa, lo va a pasar de largo, pero puede que alguien que esté leyendo los comentarios llegue al tuyo y dice, ah, ahora lo entendí. O sea, puede ser que le sirva a otro. Esa es una de las grandes gracias que tienen las redes sociales, ¿sí? Entonces siempre vale la pena. Luchar por la verdad siempre vale la pena. Es como a pesar de todo, después de todo, siempre vale la pena. Es un poco como la conclusión que podría sacar. Me encantó, muchas gracias, Fran. De nada. Gracias. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Estoy viendo que son las 8. Ah, ya. Llevo una hora Cristian. hablando nomás. Perfecto, pensé que llevaba 3. Adelante, Cristian. No te escuchamos. Hola, Ya. hola Francisca, ¿qué tal? Hola, hola, Cristian. Un gusto. Bueno, me presento, soy Cristian igual, soy eh, sacerdote. No, no, no. Eh, Mira, yo soy chileno también Ajá, y eh, me produjo algo muy bonito la obra tuya porque me acercó a una forma distinta de ir conociendo historias. ajá, Que no me había tocado la posibilidad de conocer. Entonces, literariamente, no sé, no sabría decir si es que se está armando, constituyendo algún tipo de, como de género nuevo, no sé, pero que en la historia de Chile yo he participado por mi formación, yo soy politólogo, entonces tengo formación perfecto. de historia y, y para mí fue extremadamente impactante saber que de esto no tenía idea hasta mis 43 años. ¿Te das cuenta entonces? Y
Es una, o sea, probablemente alguien en alguna oportunidad lo mencionó, pero distinto sería si, por ejemplo, dentro de la historia de Estados Unidos te digan, bueno, sí, bueno, uy, yo una vez se construyó un buque, pues, se hundió, pero nada más, bueno, en fin, pasemos a Claro, otro tema. Eh, sí, exacto. Sí, le entonces, decía Titanic, pero no importa, no importa nada, claro, continuemos. claro. Mm. Entonces, eso me pareció como excelente, digamos, muy bueno, y te felicito por lo que hiciste en este libro. Desconozco, no he leído más libros tuyos, no sé si quizás ya los venís haciendo de antes, pero esto del rescate de las historias, eh, pero, pero un rescate que termina siendo en gran parte educativo y Ajá, que viene a llenar un vacío de conocimientos que nuestras generaciones, por distintos motivos, bueno, por la edad nuestra, digamos, probablemente también influido por una dictadura conservadora que ayudó a que algunos contenidos desaparecieran. ¿Tú te sin acuerdas duda, que sin duda. desapareció Sí, la educación cívica sí, pues. durante todo ese tiempo Sí. de gobierno autoritario, de gobierno autoritario? Y hacia atrás por la gran influencia de la iglesia y de los jesuitas. Pero además, dentro de de este ambiente, de esta época, lo que me parece que incluso tú no llegas a plantearlo, pero que llevas al lector a que también vaya investigando ciertas cosas. Tú haces referencias a hechos que ahora el trabajo que hiciste historiográfico fue excelente. Sí, hoy día estoy regalando mil flores, así que, pero muy Gracias. merecida, muy merecida. Porque me llevas, por ejemplo, a leer o a darme cuenta, eh, pero ¿cómo y de esto no hay nada? Bueno, sí, mira, por aquí hay una estatua que está ahí en un lugar, en el cementerio, pero ¿cómo el cementerio general? ¿Cómo no vamos a saber que el lugar donde los autos dan la vuelta es el monumento a la mayor tragedia que ha tenido nuestro país, quizás en su historia? Y que no sepamos, bueno, eso me llevó a averiguar que en realidad es el segundo, es el segundo monumento, no es el primero, porque el primero los mismos curas lo consideraron poco apropiado porque tenía como poquita ropa. Entonces lo sacaron de donde estaba en el mismo lugar donde fue el incendio y que el incendio además estaba al lado, pero al lado, te digo, a 10 metros del edificio del El Congreso, que Congreso, sí, sí. sigue siendo el Congreso porque están las oficinas ahí. Entonces, es como una cosa que en el fondo es como, ¿y esta historia? ¿De qué país es este? ¿Cómo no supe nada de esto? Entonces, Yo me hice la misma pregunta, Cristian. O sea, hace 2 años habría estado exactamente igual que tú. Yo era es un exactamente igual, replanteamiento igual de muy ignorante. fuerte. ¿Mm? Sí, ¿Mm? yo tengo una hija pequeña que tiene ahora 15 años. Entonces, por supuesto, cuando yo había escuchado de tu libro, te había escuchado hablar en me parece que en el Canal 13 te hicieron una entrevista. Y fuimos a la Feria del Libro en Coquimbo. Ah, Eh, perfecto. Te escuchó, alucinó. Y por supuesto que en el fondo empezó ella a averiguar, ¿pero qué es esto? Y me preguntaba a mí, y yo la verdad no sé mucho, le decía, empezamos a averiguar juntos. Bueno, me estoy quizás alargando en más comentarios que pregunta, pero te quería pedir si En vez de una podías como, pregunta, tengo un comentario. perdón, Está todo bien. pero Pero el hecho es que me causa, quería como que preguntarte respecto si tú consideras que pudiera haber algún tipo de subgénero, algo que esté creciendo en la forma en que tú estás planteando la historia, y también te quería consultar si consideras eh, que también tu libro está sirviendo para la reivindicación y también conocimiento de personajes como Bascuñán Guerrero, que es una calle famosa que no teníamos idea por qué, salvo que fue intendente, en fin, y otros personajes. Me llamó la atención, por ejemplo, el nombre de la señora Cornelia Vanderbilt, Sí, por los Vanderbilt, sí. claro, que tiene directa relación con el nombre del gran empresario de los ferrocarriles. También reviviste la Es la historia misma familia, ferrocarrilera, es lo mismo, claro, sí, pues. Sí. y la historia del ferrocarril con Valparaíso, etcétera. Eso, en el fondo, sacaste a flote
una serie de personajes que son parte de la historia de Chile, que no tenemos idea de por qué están ahí flotando en nuestro inconsciente, pero con esto nos estamos educando. Entonces, Ajá, eso me está llamando mucho la atención. Porque una forma ajá. entretenida de hacerlo, es una forma que llama la atención y además que estás también reivindicando lo que ha pasado y también con la templanza de no juzgar el pasado con los ojos del presente. Una cosa así. Ajá, ajá. Porque Que eso igual lo también es hago, ¿ah? importante. Sí, Que uno, igual lo hago. es Igual lo hago inevitable. porque soy un ser humano, entonces no hay forma que no pueda hacerlo, ¿sí? Pero Sí, claro, en el ejercicio, específicamente en el ejercicio de contar la historia, por supuesto que para yo poder ser lo más verosímil posible, no puedo intercalar juicios modernos. ¿No? O si es que algo pareciera que es como un juicio más moderno, tiene que estar muy bien respaldado, ¿no? O sea, de que efectivamente era un tipo de juicio que sí existía en la época, ¿no? Pero no es algo que yo pudiese hacer hoy día, de todas maneras. Mira, para responder esa pregunta, por eso les decía hace unos minutos atrás que El buzón de las impuras es ficción documental. ¿Ya? Que es importante, ¿no? O sea, no es cualquier cosa. Dentro de la ficción histórica, dentro del gran paraguas del género de la ficción histórica, hay muchos subgéneros dependiendo de cómo el autor utiliza los hechos reales, ¿ya? Porque recuerden que esto es ficción, ¿no? Por algo se llama ficción histórica, ¿sí? Los novelistas no tenemos ninguna obligación de seguir los hechos reales al pie de la letra. Ninguna. Yo te podría haber dicho que en 1863 había autovoladores en Santiago de Chile. Y estaría perfecto porque yo tengo la potestad de hacerlo. Yo no soy historiadora, soy novelista. ¿Sí? Entonces, dentro de la ficción, yo, se supone, tengo la libertad creativa de tomar los hechos históricos y hacer con ellos lo que se me ocurra. ¿Sí? Entonces, dentro de la ficción histórica hay hartos subgéneros diferentes dependiendo del grado de rigurosidad histórica con la que el autor utiliza los hechos reales, ¿ya? Entonces, en un extremo del espectro está, por ejemplo, la fantasía de época, ¿ya? Que probablemente, no sé si leyeron la saga o vieron la serie de televisión Bridgerton, ¿no? Bridgerton, por ejemplo, es fantasía de época, ¿ya? ¿Por qué? Porque básicamente lo único que tiene de histórico es como el look, ya está por ahí nomás. Todo lo demás es extemporal, o sea, desde que tiene una reina afrobritánica para abajo, o sea, todo es esto nunca pasó, ¿sí? La forma además en la que se tratan los personajes, súper moderna, y hay un montón, hay demasiados elementos extemporales en una historia como esa. Entonces, los hechos históricos reales se tratan con mucha flexibilidad, por no decir poca rigurosidad, ¿sí? Flexibilidad, porque, insisto, no hay ninguna obligación de rigurosidad en un novelista, ninguna. Entonces, Julia Quinn, en el fondo, no tenía ninguna obligación de mantener la historia de Charlotte y George exactamente como fue, no. Ella tomó la relación real de los reyes, en el fondo, y la modificó como quiso porque está haciendo ficción y está perfecto, ¿sí? Entonces, eso es, por ejemplo, fantasía de época, ¿sí? Pero ese es como un extremo del espectro. En el otro extremo, o sea, todo lo contrario, pero dentro del mismo paraguas de la ficción histórica, está la ficción documental. ¿Y qué es la ficción documental? La ficción documental es de ese tipo de ficción histórica donde el autor voluntariamente, porque a mí nadie me puso una pistola en la cabeza, voluntariamente el autor decide utilizar los hechos reales en absoluta rigurosidad, o al menos utilizando los hechos reales donde no se cambia, no se modifica ningún aspecto importante del hecho real. Entonces, en la ficción documental, la novela está al servicio de la divulgación histórica, que es justamente lo que dices tú, ¿no? Esto como de educar, ¿sí? La ficción documental busca eso. Yo busco entretenerte, por supuesto, busco contarte una buena historia, obviamente, por supuesto que sí, es literatura, es ficción. Sin embargo, el objetivo primordial es que sepas algo que no sabías, es contarte algo histórico
real. Entonces, lo que yo utilizo es una familia ficticia, la familia Aguirre Vanderbilt es una familia ficticia que está basada en familias chilenas norteamericanas reales, pero la familia Aguirre Vanderbilt como tal es ficticia, todos sus miembros. ¿Sí? Yo utilizo esa familia ficticia para contarte todos los hechos reales, desde el contexto real de Chile y el mundo en 1863 a todos los elementos específicos reales de la tragedia real. ¿Sí? Entonces, yo utilizo la ficción de alguna manera como una vía conductora para poder explicarte lo real. ¿Sí? Entonces, esta es una de las razones por las que les decía antes, ¿no? Que aunque me habría encantado matar a Ugarte, no lo hice porque estaba haciendo ficción documental. Por lo tanto, yo necesitaba contarles la verdad. Lo real es que el cura fue el primero en salvarse, en escapar de la iglesia y jamás pagó un día de cárcel. Eso es lo real y era demasiado importante que supiesen lo real. Si yo hubiese cambiado, por ejemplo, eso, yo hubiese matado a Ugarte, ¿no? Lo hubiese encerrado en la iglesia, que hubiese muerto, ¿no? La escena habría quedado maravillosa, habría sido una tremenda escena literaria muy espectacular y sin embargo ya no sería ficción documental, ya sería ya ficción, ¿no? Ficción histórica como tal. ¿Sí? Entonces, para mí era demasiado importante que esta historia, esta tragedia y específicamente contada desde la perspectiva de las víctimas, yo lo transmitiese como ficción documental. Porque además, y esto también lo he dicho mucho, justamente como hay poca fuente bibliográfica sobre esta tragedia, yo sabía, yo tenía la certeza más absoluta de que cuando saliera esta novela a las librerías y la gente empezara a leerlo y se supiera, yo ya sabía que la gran mayoría de las personas se iba a enterar por primera vez en sus vidas sobre el incendio de la compañía leyendo esta novela y que eso iba a implicar que iban a tomar la novela como fuente bibliográfica. Igualmente, hay muchísima gente que no entiende muy bien o nadie le ha explicado nunca en la vida cuál es realmente la diferencia, la frontera entre una novela histórica y un libro de historia, ¿no? O el trabajo historiográfico duro, ¿no? Hay un montón de gente que cree a pies juntillas todo lo que lee en una novela histórica, ¿sí? Entonces, yo tenía esa doble responsabilidad. Te voy a contar algo que probablemente no sabías, que no habías escuchado nunca. Necesito contártelo con la mayor rigurosidad posible porque lo más probable es que yo me voy a convertir en tu fuente primaria. Y eso es una responsabilidad muy grande, ¿sí? Por eso es que yo como novelista estaba un poquito amarrada de manos. Y hay ciertas cosas que tuve que renunciar literariamente por mi objetivo de contarte lo real, ¿sí? Pero igualmente fue un gran desafío. Cómo contarte lo real de la forma más entretenida, más atractiva posible para hacer amigable eh, la divulgación histórica. Que es un tipo de trabajo que generalmente los historiadores no hacen. Los historiadores no necesariamente Sí. son buenos comunicadores. Entonces, por eso hay muchísima gente que considera que la historia es aburrida y que es tediosa y que, ¿no? Es porque generalmente quienes te cuentan la historia son historiadores y no son buenos comunicadores, ¿no? Entonces, como yo soy novelista y mi fuerte es contar historias, lo que yo sé hacer es contar historias, eh, utilicé eh, ese talento, por así decirlo, para contarte algo real y hacerlo muchísimo más digerible, masivo, popular, que es algo que probablemente un historiador no podría haber logrado. Un novelista sí podía hacerlo, ¿no? Por eso yo tenía la responsabilidad de hacer una novela suficientemente atractiva como para hacer que este hecho histórico fuese, tuviese un alcance muy masivo. Que insisto, yo sé que desde la academia, ¿no? Un historiador no habría podido lograr este nivel de masividad. Yo sabía que la novela sí lo puede lograr. Entonces yo tenía esa responsabilidad. Muchas gracias. De nada, a ti. Y te cuento que lo complementé porque un poco tuve que, como no conocía el evento, escuché a un historiador una reseña sobre este evento, a Cristian García Huidobro, Cristóbal García Huidobro, el Ah, no historiador de sabía la que había guerra. hecho, no sabía que había hablado sobre la novela, no tenía idea. Lo que pasa es que te hace las referencias su programa. Él tiene un programa en la radio, Ah, en pero la en radio radio. Metro. Ok, Claro, entonces él, cuando habló del evento, de incendio. del incendio, Eh, ok.
claro, porque la gente le estaba preguntando, le pedían que reseñara eso. Entonces, Ah, finalmente habló del evento y también comentó que existía tu libro. Y a partir de ahí ya fue como, "Pf, y ahora entiendo todo", y empiezan a calzar las piezas. Pero gracias de todas maneras, un gran trabajo hiciste, te felicito. muchas gracias a ti por leerme, a ustedes, a todos ustedes por leerme. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Francisca. Y concuerdo, ¿no? Con lo que mencionas tú de la ficción documental. Creo que como novelista, como bien mencionas, lo manejaste muy bien. Y yo creo que lograste mantenernos a todos en el ritmo de la novela, ¿no? De mantener esa tensión y ese estrés y de querer leer más y no poder soltar las páginas, sobre todo en esos capítulos del 8 de diciembre, de todos los recursos literarios que pudiste llegar a usar. Para, también para adentrarnos en esos escenarios y en el contexto histórico de la novela, ¿no? Y como bien dice, de repente a todos, yo creo que en general es un común denominador. Nos hubiera gustado quemar vivo a Ugarte, ¿no? Pero bueno, nos conformamos con Etienne, que también fue otro día. Sí, Ese también le sí. fue muy mal. Por lo Tenía que menos ese compensarlos lo con logramos. algo. Sí, Tenía que compensarlos con algo, ¿no? Porque si no, claro, todo no. era demasiado injusto y demasiada impunidad y realmente iba a ser muy terrible la experiencia de lectura al final. Entonces dije, Sí, bueno, ¿qué hago como para compensar un poquito? Porque en el fondo Tien no compensa ahogarte, pero digo, ya, pero ¿cómo un poco la balanza, un poquito, ¿no? Y claro, claro, y como toda la familia Aguirre Van der Bilt es ficticia, Tien es ficticio, está igualmente basado en la historia real del hijo del embajador francés de la época, que muy parecido, en el fondo, de ahí saco como la base para crear Etienne. Pero Etienne como tal es un personaje ficticio, por lo tanto, como es ficticio, su destino está en Misman. claro, no. Y Entonces, por esa eso, escena donde ella le dicen, es su esposo, y ella dice, no, no, la gocé, no tienes idea cómo la gocé. yo Sí, también, yo también lo sí, gocé, yo también lo necesitaba, yo necesitaba también es un poco de justicia, porque como no claro. podía, como autora, no podía hacer justicia en otros momentos de la tragedia, tenía que contarlos tal como fueron. No solo ustedes se iban a quedar como con esa impotencia, yo también, que es muy terrible. Entonces dije, ¿cómo? ¿Cómo lo compenso? Bueno, Tien, ¿no? Como decimos en Chile, cago. No, Tien hasta aquí llegó, claramente tengo que hacerlo sufrir porque es la forma en la que puedo compensar un poquito la balanza. Claro que sí, no, 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 y fue una maravilla eso. Y pues bueno, ya nos extendimos un poquito. Te agradezco mucho, Sí, a Francisca, en nombre de ustedes. todos, que nos hayas brindado este ratito aquí en este Nada. apapacho literario y esperamos pronto tenerte nuevamente con alguno otro de tus libros. Muchas, muchas Gracias. gracias. A ustedes, muchísimas gracias por leerme, gracias por interesarse en esto, que estamos aquí un poco rompiendo esa mirada que me carga, que es que a quién le importa lo que pasa en Chile, esto solamente le va a importar algo como local, no sé qué, y la verdad es que esta ha sido una historia que si bien, claro, ocurre en Santiago de Chile, ha sido muy atractiva para cualquier latinoamericano, ¿no? Porque efectivamente lo que estaba pasando en Chile en esa época también es muy decidor de lo que estaba pasando en muchos otros países, ¿no? El poder de la iglesia y todas estas cosas son muy atribuibles básicamente a cualquier otro país de Hispanoamérica en la misma época. Entonces, yo agradezco muchísimo, muchísimo el interés, gracias por leerme, gracias por seguir contando esto. En el fondo no es tanto la divulgación de la novela, sino empezar a conversar con sus pares, con otras personas sobre el incendio de la compañía. Oye, ¿sabes sobre el incendio? ¿Sabes? Y empezar a decir mujeres que murieron porque las puertas estaban cerradas, porque las puertas se abrían hacia adentro, porque los jesuitas cerraron la sacristía. Empezar a hablar de eso y dejar de hablar de los vestidos. Eso es cambiar el relato para cambiar la historia. ¿Sí? Y no lo puedo hacer yo sola. Yo escribí la novela, ¿cierto? Pero Claro, yo no puedo hacer este trabajo, este es un trabajo colectivo. así es. Entonces yo les debo a ustedes poder estar cambiando el relato en tiempo real, así que yo se los agradezco muchísimo, muchísimo. Sí, claro, no, y esperamos pronto que te busquen por ahí, que luego nos avises, porque estamos esperando ver tu novela también por ahí en alguna serie o en alguna película. Creo que hay mucho de donde pueden hacer una grande producción, y sobre todo, como dices tú, si con los libros se le da voz, ahora imagínate con en plataformas o en cine para que esta historia se conozca y pues Ahí estamos. reivindicar un poquito a todas estas mujeres que fueron culpadas por su propia muerte. Sí, Qué ahí bueno. estamos cruzando los dedos porque interés hay. Así que ahí yo sé que la editorial ya está ahí en negociaciones y cosas, así que esperemos que haya luz verde
lo voy a gritar a los cuatro vientos. Sí, sí, si es que ocurre, si es que existe la posibilidad de película, serie, lo que sea, no duden que lo van a saber inmediatamente. Así que estoy esperando que se resuelvan esas negociaciones, que efectivamente haya luz verde, y ahí les cuento. Pero sí, eso sería ya grandioso. Claramente eso, porque eso es otro nivel de masificación, por Claro. supuesto que sí. Así que eso, bueno, muchísimas gracias. Sigan atentos igual a mis redes sociales porque se vienen obviamente más libros. Tengo un estreno en octubre, después 6 meses después en marzo. O sea, mientras no me atropellen aquí en la esquina, voy a seguir escribiendo para ustedes. Así que feliz de que me sigan leyendo y que se sigan interesando. Y por supuesto, si vuelven a leerme, me invitan de nuevo. Yo feliz conversar con ustedes. Pues muchas gracias y gracias a todos. Nos De estamos nada, viendo pronto. Muchas gracias. Gracias. Apapacho. Hasta un luego. abrazo, un apapacho a todos. Sí. Mm. Chao, chao, gracias. 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 Gracias.